Ay, chico, pero qué rico es todo, que mal es nada. Señores, tú quieres ver cómo estamos ganando la batalla cultural. Ya no es solo los medios cubanos hablando de Cuba, los periodistas, los youtubers, los influencers, tema Cuba y contando la verdad de Cuba, y el Parlamento Europeo, y Estados Unidos, y los cambios telúricos que están ocurriendo en la región. No, también los canales de YouTube de otros países están empezando a divulgar la verdad de Cuba y nos damos cuenta de que estamos ganando la batalla cultural de una manera abrumadora, pero así mira, barrida, pero wow, Pedro. Vamos a ver este video de un canal que se llama Buró Financiero. O sea, muchacho que no es cubano. Viste el otro día Caesa promoviendo el jineterismo, buscando youtubers de estos con un acento neutro latino para traer latinos viejos verdes, aprovecharse de las muchachas en Cuba. Bueno, ahora tenemos un canal también latinoamericano diciendo la verdad de Cuba, y miren qué análisis más certero. Cuba, un país rico y próspero en la primera mitad del siglo XX, pasó de esto a esto. De ser una posible potencia mundial a ser catalogado como el país más pobre de América Latina. De ser un país al que todos querían irse a vivir, pasó a ser el país del que todos quieren escapar. Antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y presentaba unos índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o del sur de Europa. En aquel entonces se conseguían grandes cosas en Cuba. En 1889 se instaló en Cuba el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad tuvo lugar en La Habana en 1877. En 1900, antes que en ningún otro... ¿Cómo te cae? Mira todos estos datos. Y Cuba vive entre apagones. Bueno, entre alumbrones. Primer país en tener alumbrado eléctrico, una industria movida por electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy todo apagado. Pero me encanta que un latinoamericano esté tirándole estas verdades así para la palestra pública. Otro país de Latinoamérica llegó a La Habana el primer automóvil. En 1937, Cuba decretó por primera vez en Iberoamérica la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo. El primer edificio del mundo construido con hormigón armado fue el Foxa de La Habana, construido en 1952. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. A pesar de su pequeño tamaño y de tener solo 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Mira qué cosa más linda, mira ese dibujito que él ha hecho, mira qué precioso todos los logros de nuestra tierrita, con 6,5 millones de personas. Incluso yo creo que eran menos. Y mira, avance, desarrollo, tecnología, industria, carros, todo rico, todo lindo, todo hermoso, todo precioso. La revolución ha sido un proceso de involución, pero no, el verdadero uñero en el medio del Mar Caribe es Cuba ahora mismo. A un futuro prometedor. Su economía crecía a toda velocidad gracias a industrias en desarrollo como la azucarera, donde llegó a ser el principal exportador del mundo. Hoy puede que todo esto haya desaparecido. Puede que ocupe el último lugar en desarrollo económico, que falte alumbrado público en pleno siglo XXI, cuando fue el primer país de Iberoamérica en tenerlo, o que ya no se produzca azúcar. Pero, ¿qué pasó para que sucediera esto? En 1952, Fulgencio Batista asumió el poder y estableció un régimen militar que cambió el rumbo democrático de la isla. Así, en 1958, Cuba sufrió un bloqueo armamentístico por parte del gobierno estadounidense, que entre otras cosas, sirvió a los rebeldes liderados por Fidel Castro para llegar al poder en 1959. A ver, un momentito, vamos a poner algunos daticos aquí, aunque no hay que pedirle un super rigor histórico, ¿no? Pero Batista llegó al poder ahí, en ese momento, mediante un golpe de Estado. No obstante, lo que me interesa aquí, para que ustedes vean que estamos ganando la batalla cultural, es como este muchacho explica que gracias al bloqueo armamentístico que Estados Unidos le impuso a Batista, fue que Fidel pudo llevar adelante todo el desastre la cochambre esta de la sierra. ¿Ves? Que eso se menciona poco, pero viste cómo estamos sacando las verdades a la luz y ya se hacen eco de esas verdades los diferentes medios del mundo. O sea, cuando tú te van a analizar, Estados Unidos ayudó muchísimo a Fidel a instaurar esa tiranía que tenemos en ese momento. ¿Okay? No, tampoco no vamos a ser radicales ni extremistas. Seguimos. ¿Qué habría pasado si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista? ¿Te imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy en día?
Sí, me lo imagino. Con la necesidad de restablecer el orden democrático en el país, el pueblo cubano vio en el movimiento revolucionario dirigido por Fidel una salida para restablecer la democracia que él aseguraba perseguir. Múltiples veces aseguró que no era marxista ni comunista y que solo buscaba la democracia y la justicia social. There is not communism or Marxism. ¿Fue así? Veámoslo. Al llegar al poder, se hicieron evidentes sus planes: aumento de los salarios, reducción de los alquileres, bajada de las tarifas eléctricas y expropiación de las tierras de gran tamaño de empresas extranjeras, que fueron convertidas en propiedad estatal. Esto último significó que todas las inversiones de empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, pasarían a estar controladas por el gobierno cubano. Esta expropiación deterioró las relaciones con el gobierno norteamericano, a lo que se sumó la asociación comercial entre Cuba y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, lo que llevó a la instauración de un embargo económico contra la isla que prohibía comerciar con Cuba cualquier producto norteamericano. Importantísimo, ¿viste? Embargo, no bloqueo. Otra palabrita que hemos sacado del subconsciente colectivo de la propaganda comunista sembró que si el bloqueo yanqui imperialista. No. Embargo, no bloqueo. ¿Ok? Así que, para que tú veas que la batalla cultural la estamos ganando, pero de aquí a China. El cubano culpa de su situación de miseria a este embargo económico. ¿Es esto real? A partir de este embargo y los lazos formados en 1960, la isla empezó a establecer una relación de dependencia económica y política con la Unión Soviética. El régimen de Fidel Castro había nacionalizado toda la economía y no ocultaba que era socialista. El Estado fijaba precios y determinaba qué se producía y qué no, lo que distorsionaba la economía. Las empresas no disponían de los medios necesarios para alcanzar la producción asignada y las fábricas recién construidas cerraban por falta de componentes. Por otro lado, todo el mundo tenía garantizado un puesto de trabajo, pero esto significaba que algunas empresas tuvieran a más personal del necesario o que en otras la productividad fuera muy baja. Estas medidas populistas atentaban contra las leyes básicas de la economía y el mercado, ya que detrás de cada producto o industria hay un valor agregado, una competencia y una demanda que solo el productor conoce y que equilibra el libre mercado. A esto hay que sumar el éxodo de profesionales capacitados que empezaron a emigrar de... Me encanta. ¿Es el embargo el culpable? Todas las medidas comunistonas, todos los planes de Fidel, todo el populismo, toda la revolución de los humildes y la gente abajo diciendo para lo que sea Fidel, todo eso causó un desastre descomunal en la isla. O sea, que no fue el embargo, ni el bloqueo, ni nada. Fue Fidel Castro, sus medidas y destruir la democracia y el libre mercado. Me encanta. Oye, todo está fresa, todo está sabroso. Seguimos. Ya que los puestos directivos se elegían en función de la lealtad a la revolución socialista y no por méritos, experiencia o conocimientos. Todo esto causó un desastre económico que padecen hasta el día de hoy. Con la caída de la Unión Soviética, la isla se quedó sin una industria desarrollada, sin combustibles, sin nada. Fueron tiempos oscuros para la isla, después de la época en la que la Unión Soviética les proveía de todo y gracias a la cual lograron sobrevivir. En ese momento, la isla cayó en una crisis que dura hasta hoy y que cada vez va a peor. Para que se hagan una idea, cuando se disolvió el campo socialista en 1991, el Producto Interior Bruto de Cuba cayó casi un 40%. Los años siguientes fueron una etapa muy difícil para el pueblo cubano. Una época de decadencia económica conocida como el Periodo Especial. En esta etapa era normal que los cubanos de a pie no encontraran qué comer y que pasaran los días sin electricidad, lo que provocó que decenas de miles de personas huyeran de la isla. La economía cubana se recuperó años después, cuando se comenzó a liberalizar tímidamente las actividades económicas y la inversión extranjera. Primero, que el periodo especial que está viviendo Cuba hoy es peor que el de los años 90. ¿Cuántas veces yo escuché a mucha gente en Cuba que no habían vivido ese periodo especial decir, coño, todo el mundo habla del periodo especial, yo a veces me dan ganas como de saber qué cosa es eso? Bueno, mira, sin contar que las personas que tenían 20, 30 años en aquel momento están viviendo un segundo periodo especial. O sea, su vida ha transitado entre dos periodos especiales que les ha destruido la vida. Pero paralelo a eso, si tú quieres ver la solución, bueno, aquí este video te da la clave. La cosa mejoró un poquito porque hubo una pequeña liberalización de la economía. Si finalmente se hiciera una enorme liberalización de la economía y se cambiara hacia una democracia, un Estado de Derecho, el cambio sería brutal. O sea, la solución está ahí, hacer clarita para todos los cubanos, y seguimos repitiendo y chocando con la misma piedra, y la gente a esta altura diciendo que falta de respeto, me están dando caramelitos como vueltos. Eso ha pasado siempre.
Coño, ¿verdad que el cubano tropieza 2, 3 veces, 4 veces con la misma piedra, se convierte en la piedra, se da con la piedra en la cabeza, duerme con la piedra, duerme a la piedra, se fuma la piedra, se emborracha con la piedra, caga la piedra y la pone en un altar? Y por eso la tumba de Fidel Castro es una piedra enorme, como recordándole a los cubanos las tallas que rompen tallas. 150 ocupaciones. Así surgieron nuevos hoteles, restaurantes, clubes nocturnos y pequeños comercios en La Habana. La economía cubana tuvo una ligera recuperación gracias a estas políticas, pero no fue suficiente. Lo que permitió que el régimen socialista sobreviviera fue su alianza con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Tal como había sucedido con la Unión Soviética, Venezuela se convirtió en el aliado comercial y diplomático más importante de Cuba. Le suministraba petróleo a bajo precio y otras ayudas que entre 2002 y 2011 equivalían a más de $80,000 millones. 80,000 millones de dólares. Solo la ayuda de Chávez. Estamos hablando de 80,000 millones, 13,000 millones de dólares. Fue el Plan Marshall, o sea, el apoyo que le dio Estados Unidos a Europa después de la Segunda Guerra Mundial para que Europa se reconstruyera, agua, que sé cuándo, 13,000 millones de dólares. Chávez, en 10 años, le dio a Cuba, ahí estás viendo, 80,000, eso es como 7 veces el Plan Marshall. Cuba, que es una escupilla de Europa, en comparación con el tamaño de Europa. Primero la miseria de Cuba, ¿sabes? Y estoy nada más hablando de Chávez, no estamos hablando de los 35,000 no sé cuántos miles de millones que le debía a la Unión Soviética, los millones que le debe a Argentina, los millones que le debe a Japón, los miles de millones que le ha sacado a los médicos, los miles de millones en remesas, los miles de millones en recarga. O sea, ahí el dragón, el verdadero dragón, pero topa mi pirata pi. ¿Tú me entiendes, Goyo? A depender de los subsidios de Venezuela. Cuando la situación de Venezuela se empezó a deteriorar después de la muerte de Hugo Chávez, lo hizo la de la isla. Esto, la falta de libertad y cambios en la política económicas del país, las múltiples deudas y la crisis de la COVID-19 hicieron de su economía fuera igual a nada. En la actualidad, es un país con una gran parte de su población en situación de pobreza. En 2023, la empresa Data World reveló que Cuba era el país más pobre de América Latina, por delante de Venezuela y Honduras. En 2022, la isla ya había sido catalogada como el país con la economía más miserable del mundo, según el índice anual de miseria Hanke, y para 2024 la situación de pobreza extrema medida en Cuba había crecido hasta el 89%, el peor dato de su historia. El país se encuentra en su peor crisis económica, y algunos incluso argumentan que es peor que la sufrida en los años 90. Un pueblo cansado que siempre había vivido con solamente las necesidades básicas cubiertas, ha agravado su situación desde el periodo pandémico de 2020. La caída de los salarios, que nunca alcanzaron para vivir, una mala alimentación, el deterioro de los servicios públicos, una de las inflaciones más altas del mundo, cortes del servicio eléctrico días seguidos por averías y falta de combustibles, de los que depende en un 99% la generación eléctrica del país, falta de insumos médicos y una diferenciación de clases cada vez mayor. La caída de turistas a causa de la pandemia aumentó las dificultades económicas de la isla, como podemos observar en las cifras. En 2022, República Dominicana superó la llegada de turistas a Cuba en 5.25 veces, y solo Quintana Roo en México la superó 14.68 veces. La cifra que refleja todo esto actualmente son las protestas como la ocurrida el 11 de julio de 2021, donde muchos cubanos salieron a la calle a protestar, y que han dejado miles de presos políticos a causa de la falta de democracia y libertad de expresión en la isla, el mayor éxodo migratorio de su historia en 2022. Muy lejos de las decenas de miles de personas que se arriesgaron a cruzar el mar en balsas precarias en busca de una vida mejor en la década de los 90. Solo entre 2022 y 2023, la población cubana en la isla se redujo en un 20%, lo que supone casi 2,5 millones de personas, menos que los 11,1 millones de 2021. Solo a Estados Unidos han llegado al menos 533,000 cubanos en 2022 y 2023, por lo que la actual crisis migratoria es mucho mayor que los 300,000 que huyeron en los primeros años de la revolución, a partir de 1959. Esta supera los 130,000 del éxodo de Mariel en 1980 y los 35,000 del éxodo de los balseros en 1994. El éxodo migratorio llevó también a la caída de las remesas, una de las fuentes de ingreso de divisas que le quedaba a la isla, que ha caído un 3.3% este 2023, siendo el único país de América Latina donde ocurrió esto. La economía cubana se ha estancado completamente y los datos se reflejan en su PIB, que todavía no da indicios de querer recuperarse del periodo pandémico. Señores, ya ven, ya los extranjeros saben más de nuestra isla que muchos cubanos. Conocen más los datos
el por qué está pasando, qué destruyó Cuba, que el bloqueo, todo eso es mentira, qué fue lo que ha causado la miseria, el hambre, cómo está el éxodo, cómo está de las protestas, cómo fue el 11J. O sea, ya los extranjeros conocen más la realidad de Cuba que muchos cubanos que siguen tratando de esconder la cabeza como el avestruz. Debería darles pena a unos cuantos. Pero me encanta. ¿Sabes por qué? Porque este video demuestra que los que sí estamos echando esta batalla, la estamos ganando. Y que el mundo ha abierto los ojos. Hemos hecho casi todo el trabajo. Casi todo el trabajo. Hemos sacado a la luz la verdadera historia de Cuba. Hemos sacado todos los negocios corruptos de la familia Castro y de la ESA. Hemos denunciado día a día todo lo que está pasando. Hemos tumbado la muela del bloqueo. Desmentimos la historia de Cuba como potencia médica. Ya desmentimos toda esta historia de Cuba como el país de la salud y la cultura y la educación gratuita. Desmentimos y tumbamos toda la onda esta del ejército de batas blancas que es esclavitud moderna. O sea, tenemos a Europa del lado de nosotros, tenemos a Estados Unidos del lado de nosotros, tenemos a la mayor cantidad de países de América del Sur a favor de nosotros. Tenemos al 90% de la población cubana queriendo el fin de ese régimen. O sea, ya ganamos. Solo falta darle el golpe final a estos cabrones. Y ya tenemos a muchos canales de YouTube que no son cubanos diciendo la verdad de Cuba. Así que hemos ganado la batalla cultural. Y yo lo celebro. Así que felicidades a todos los hermanos que están en las redes sociales dando esta batalla y abriendo los ojos de los cubanos y de la comunidad internacional. Muchas gracias. Y nada, señores, seguimos, ¿ok? Les mando un abrazo y hasta el próximo video.